El dato de empleo de Estados Unidos presenta grandes divergencias. Mientras que las nóminas no agrícolas aumentan en más de 270.000 en el mes de mayo, la tasa de desempleo también lo hace, llegando al 4%. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 7 de junio de 2024 y en este vídeo vamos a tratar de exponer en detalle qué ha sido el dato de empleo de Estados Unidos, porque ha sido un dato de los que yo recuerdo uno de los más divergentes. Hemos tenido un dato o una encuesta de establecimientos de donde salen las nóminas no agrícolas que muestra un crecimiento del empleo de más de 270.000, pero por el otro lado hemos tenido una encuesta de hogares de donde sale la tasa de desempleo que mostraba un descenso de 400.000 empleos. Entonces no cuadran mucho los datos. No solo yo y los pocos analistas que venimos diciendo que la calidad del empleo en algún momento va a dar que hablar también en los datos generales, sino que ya es el mismo Bloomberg, analistas de Bloomberg, los que hablan de que las encuestas no están cuadrando y a cuál deberíamos de hacer caso. Porque ¿qué hacemos? ¿En qué nos fijamos ahora mismo en el empleo? ¿En las nóminas o en la tasa de desempleo? Porque uno está apuntando en la dirección contraria a lo que lo hace el otro. Además, en este vídeo también comentaremos la situación del mercado, que las reacciones a estos datos que deberían de haber sido negativos, si interpretamos simplemente el dato de nóminas, no lo están siendo del todo. Sí que es cierto que los bonos han tenido un salto muy considerable, o han tenido una corrección muy considerable, lo que ha saltado han sido rendimientos, pero la renta variable ahora mismo les han pequeños incluso ha logrado en el día de hoy su 27º máximo histórico del año 2024. Así que nada, vamos a verlo en detalle. Antes de ir con ello, un pequeño comentario del patrocinador de esta semana, que es Blast, un club de inversión en startup que abrió sus puertas a finales de 2023, 2024 es su primer año. Se trata de un club que a la vez funciona un poco como un fondo, porque ellos invierten capital y luego presentan estas inversiones para los interesados del club. En función de la membresía que tengas, pues puedes invertir una cantidad u otra y te van a presentar unas u otras propuestas. Bueno, todo lo podéis leer más en detalle en el enlace que tenéis abajo en la descripción. Ya sabéis, la inversión en startup, la inversión en general tiene muchos riesgos, más aún en startup. Yo simplemente os lo muestro, luego ya vosotros veis si os interesa o no. Abajo en la descripción os dejo el enlace. Dicho esto, venga, vamos con los datos de empleo. Vamos a empezar comentando los datos de empleo, y en este vídeo va a ser lo único que trate. Sí que es cierto que hoy, viernes 7 de junio, ha habido un poco también más comentarios. Por ejemplo, China ha suspendido en mayo las compras de oro anunciadas. Ya sabemos que una cosa es lo que se anuncie y otra lo que se hace. También Roaring Kitty está haciendo un directo y está provocando ciertas volatilidades en GameStop, pero de esto hablaré más tranquilamente el domingo. Hoy quiero hablar solo exclusivamente de lo que han sido los datos de empleo. Venga, vamos a ir poco a poco. La economía de Estados Unidos agregó 272.000 nuevas nóminas no agrícolas en mayo de 2024. Ojo, porque esto es un salto muy considerable de los 165.000 que se presentaron en mayo. La cifra también es muy superior al promedio mensual, que era de 232.000 en los últimos 12 meses, y los 646.000 que era un poco la media de los últimos 4 meses. Estaba también muy por encima este dato de las previsiones, que eran de 180.000, 185.000. Incluso, fíjense cómo los datos que se han conocido han sido muy superiores de la estimación de la casa de análisis más alta. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que normalmente se tienen datos más altos de lo esperado por el consenso, pero bueno, alguna casa de análisis da en el clavo, se aproxima al menos. No, han sido mucho más elevados que la casa de análisis que lo esperaba más alto. Por tanto, nadie se esperaba un dato tan fuerte. Bueno, es un dato fuerte comparado con las estimaciones, y que hay que tener en cuenta que desde finales de 2021 la tendencia es claramente a la baja en los datos de nóminas no agrícolas. Un comentario, a ver si adivinan, o una pregunta, a ver si adivinan hacia dónde fueron revisados los datos de los últimos meses, de marzo y de abril. Pues hacia dónde van a ser revisados, a la baja. En total, entre marzo y abril se han revisado 15.000 empleos menos. En marzo 5.000, más lo que se revisó el mes anterior, y abril, que ha pasado de 175.000
165.000 a 165.000 en la primera revisión. Ya saben que son dos revisiones. ¿Cómo se distribuye este empleo que nos han dado en la encuesta de establecimientos? Pues fíjense, sobre todo lo lidera el cuidado de la salud, como suele ser habitual, también atención ambulatoria 43.000, gobierno también 43.000, ocio y hospitalidad 42.000, alimentos y lugares para vivir 25.000, pero bueno, en general cuidados de la salud y gobierno, que es un poco lo que viene liderando. Fíjense, educación y servicios de salud, que es este morado granate, la parte de esta, aquí rosita más claro, color carne, que decía yo en el colegio, es la parte gubernamental, y vemos como esas dos son las partes fundamentales. En la manufactura no ha habido creación, pero sí que es cierto que se han mantenido los empleos, aquí lo tenemos. Esto ha sido un poco los datos que nos han presentado en la primera encuesta. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues ya saben que se habla habitualmente de ese modelo nacimientos-muertes de empresas. Vamos a explicar cómo funciona, vamos a explicar lo que es, porque evidentemente en el día de hoy ha tenido también gran importancia. Fíjense, según el BLS, 231.000 empleos procedían de la creación de nuevas empresas y fueron imputados, es decir, casi la totalidad del aumento procede del modelo nacimientos-muertes, que ni el propio BLS sabe cómo funciona y que son más bien estimaciones que datos reales. ¿Por qué digo que son más bien estimaciones que datos reales? Porque nos lo dice el propio BLS. Fíjense, el BERDET, que es este modelo, este ajuste, modelo nacimientos-muertes, es una metodología utilizada por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, BLS por sus siglas en inglés, para estimar el impacto de la creación y desaparición de negocios en el empleo total. Dado que el BLS no puede rastrear en tiempo real cada negocio que se abre o se cierra, utiliza este ajuste para tener una estimación más precisa de la situación laboral del país. ¿Vosotros consideráis serio que el modelo o la parte que más empleo suma cada mes, como podemos ver aquí en el gráfico de abajo, este mes 231.000 nuevos empleos, son estimaciones? Detalles de este modelo. 1. Estimación de nuevos negocios, lo que llaman nacimientos. El BLS estima cuántos nuevos negocios se han creado basándose en patrones históricos y otros datos disponibles. Estimaciones de cierres de negocios. De la misma manera se estima cuántos negocios han cerrado, es decir, se estima en base histórica cuántos negocios abren o cuántos negocios cierran. Ajuste neto es la diferencia entre los empleos creados por nuevos tal, bueno, el ajuste que hace. Fíjense, para tener una idea de cuán sin precedentes es esta manipulación estadística, consideramos que el modelo de nacimiento-muerte ha agregado 1,9 millones de empleos desde abril del año pasado, un 56% del total de nóminas agregadas durante este periodo. Esto significa que más de la mitad de todos los crecimientos del empleo del año pasado provienen de este modelo nacimientos-muertes. La tasa de desempleo, bueno, esto ya es la encuesta de hogares. Un poco por conclusión, la encuesta de establecimientos, que es la que se encarga de sacar este dato de nóminas, pues ya hemos visto cómo ha mostrado un crecimiento de 272.000, pero vemos cómo prácticamente en su totalidad, 231.000 nuevos empleos provienen de este modelo nacimientos-muertes, que tanto está dando que hablar y que fíjense cómo durante los últimos 3-4 años ha impulsado los datos de nóminas considerablemente al alza. Vamos ahora a otro punto, porque claro, se presentan oficialmente dos datos así los más importantes: nuevas nóminas no agrícolas, que es el dato que hemos hablado ahora mismo, 272.000 más 272.000, y claro, se presenta la tasa de desempleo, que ha pasado de 3,9, que era lo que se esperaba y que era en lo que se situó el mes pasado, a 4%, es decir, ha habido un aumento. Claro, tú de primeras te cortocircuita, porque dice, un dato va para un crecimiento de empleo y otro para una pérdida de empleo, ¿no? Bueno, vamos a ver. La tasa de desempleo de Estados Unidos subió a 4% en mayo, la más alta desde enero de 2022, subiendo desde el 3,9 del mes anterior y sorprendiendo las expectativas del mercado, que pronosticaban una tasa sin cambios. Hay que decir que no ha saltado el 4%, sino que el 4% es la aproximación. La tasa ha saltado al 3,96%. ¿A qué se debe esta diferencia de un dato y de otro? Pues a qué se trata de otra encuesta. Tenemos la encuesta de establecimientos, que se pregunta a establecimientos por las nuevas nóminas que se han creado, por cierto, una tasa de participación cada vez menor, y la encuesta hogares, que se pregunta a los ciudadanos
qué empleos tienen, ¿no? Entonces la tasa de establecimiento, la encuesta de hogares, perdón, a mí me parece mucho más precisa porque nos da muchos más detalles que simplemente los establecimientos. Fíjense, el empleo disminuyó en la tasa en la encuesta de hogares, perdón, en 408.000. Sí, hemos visto cómo la encuesta de establecimientos muestra un crecimiento de 272.000 y la encuesta de hogares muestra una caída de 408.000. De aquí sale el dato de desempleo que ha aumentado. Fíjense, la brecha entre encuesta de establecimientos siempre con pendiente ascendente y la encuesta de hogares, que no ha alcanzado un nuevo máximo desde finales de 2023, ha vuelto a donde estaba el verano pasado y muestra la mayor divergencia entre ambas encuestas de su historia en estos momentos, el acumulado. Por tanto, vemos como la situación que muestra la encuesta de establecimientos, que muestra las nóminas no agrícolas, no está siendo la realidad de lo que muestran los ciudadanos con la encuesta de hogares. Fíjense, claro, en la encuesta de hogares nos muestra tú como empleado qué empleo tienes, a tiempo completo o a tiempo parcial, porque esto es muy importante para la calidad, porque por ejemplo, comentaba un usuario en Twitter que su esposa estaba encadenando trabajos a tiempo parcial mientras buscaba un empleo a tiempo completo. Claro, esa mujer que tiene 3 empleos a tiempos parciales cuenta como 3 nuevas nóminas si lo ha ganado todo en un mismo mes, o si lo hacen diferentes meses, pues nuevas nóminas. Al final tú como establecimiento, si tienes un empleado a tiempo completo, vas a decir una nómina, pero si ese empleado a tiempo completo lo hacen 2 empleados a tiempo parcial, vas a decir 2 nóminas, ¿no? Ahí es donde está un poco la divergencia entre ambos datos. Es decir, no significa que sí que pueda estar manipulado o que pueda estar maquillado el dato, sobre todo con ese modelo nacimientos-muertes. De hecho es muy probable, y de hecho de ahí vienen todas esas revisiones a la baja que se hacen en los meses posteriores y que se hace con la revisión final a final de año. Pero sí que es cierto que hay que comprender el dato de nuevas nóminas, y que si el empleo a tiempo parcial es lo que está predominando, pues es normal que haya más nóminas, ¿no? Fíjense, el empleo a tiempo parcial aumentó, el empleo a tiempo completo en mayo fue de menos 625.000. Ojito, porque es la mayor caída de empleo a tiempo completo desde diciembre. El empleo a tiempo parcial aumentó en 286.000. El total, pues vemos esa pérdida de 408.000 empleos. Si observamos datos del último año, se han perdido 1,2 millones de empleos a tiempo completo y se han reemplazado por 1,5 millones de empleos a tiempo parcial. Otro punto, además de que la calidad es bastante baja, el empleo a tiempo completo está desapareciendo prácticamente y está aumentando, bueno, desapareciendo no, pero está corrigiendo considerablemente y está aumentando el empleo a tiempo parcial. Otro punto que también se están dando en cuenta muchos analistas y que están empezando a comentar, quizás también teniendo en cuenta que las elecciones están cerca y que este tema pues puede ser más politizado, es el tema de los trabajadores nativos y los trabajadores extranjeros. Fíjense que el número de trabajadores nativos cayó en 663.000 en mayo a 130 millones, 445.000 millones, mientras que los trabajadores en el extranjero aumentaron en 414.000 en mayo. Dicho de otra manera, no solo toda la creación de empleo los últimos 4 años ha sido exclusivamente para trabajadores nacidos en el extranjero, sino que ha habido una creación de empleo negativa para los trabajadores nativos. Si analizamos solo el año pasado, es aún peor. Los trabajadores nativos han perdido 668.000 puestos de trabajo, mientras que los trabajadores nacidos en el extranjero han ganado casi 1 millón. Este también es otro punto que se comenta, y sí que es cierto que se comentaba mucho más este tema de la calidad del empleo a tiempo parcial y el empleo a tiempo completo, pero este tema de nativos extranjeros, y más teniendo en cuenta el porcentaje de extranjeros que pueden ser ilegales, pues también está dando muchísimo que hablar. Sin duda, el punto que ha hecho saltar a los rendimientos, yo creo que no ha sido el dato de nóminas que ha sorprendido al alza, porque eso se elimina mucho más con la encuesta de hogares. Sí que es cierto que lo que ha habido ha sido un aumento en los ingresos promedio. Fíjense, los ingresos por hora promedio para todos los empleados de las nóminas no agrícolas aumentó a 14 centavos o un 0,4% a $34,91 en mayo, más rápido que el aumento de 0,2% en abril y por encima de las previsiones del mercado, un aumento de 0,3%. Fue el mayor incremento de los salarios en 4 meses. Esto sí que es cierto que es un dato un poco más caliente, un poco más hot, ¿no? Como dicen los americanos. Sí que es cierto que no es preocupante, ni mucho menos un repunte, y más con los
últimos datos o con estos mismos datos de enfriamiento laboral que se están viendo claramente en la tasa en la tasa de desempleo, pero sí que es cierto que, bueno, pues nos hace mantenernos un poco alerta. Y básicamente lo que hace estos datos de empleo en general, y sobre todo debido a esta partida de ingresos, es que si JP Morgan y Citi decían que no descartaban en el día de hoy la bajada de tipos de julio si salía un dato realmente malo, pues estos datos no hacen o no van mucho por esa dirección. Pero fíjense, como comenta Bloomberg, no habría que descartar, o estos datos no sirven para descartar la bajada de tipos de septiembre. Fíjense, lo que nos dice Timiraos en primer lugar: el informe de empleo de mayo puede no importar mucho, las próximas lecturas mensuales sobre empleo e inflación importarán más que a la hora de determinar si es factible o no un recorte de tipos en septiembre. Hay que decir que esto no es que lo haya dicho a posteriori, sino que ya lo venía diciendo, que este dato de empleo no iba a ser tan importante siempre y cuando no saliera algo descomunal. No ha salido nada descomunal, porque lo descomunal que va a un lado lo compensa el salto en la tasa de desempleo por el otro. Pero fíjense, quiero que se fijen o que escuchen los comentarios que ha hecho Bloomberg, porque me parecen un cambio un poco de paradigma o de comprensión de lo que son los datos de empleo de un medio tan importante como evidentemente es Bloomberg, porque sí que es cierto que esto lo venimos comentando algunos analistas, sobre todo lo comentan en Estados Unidos algunos analistas pues un poco peor vistos, como por ejemplo 0x y demás, pero fíjense, la mayor tasa de desempleo debería mantener el recorte de tipos de septiembre directamente sobre la mesa. El aumento de la tasa de desempleo ahora un 0,6% por encima del mínimo de ciclo, y las previsiones a la baja de las cifras de nóminas de meses anteriores hablan de un deterioro del mercado laboral. Y fíjense esto, el informe de empleo de mayo presentó opiniones contradictorias sobre el mercado laboral, como esperábamos. La encuesta de establecimientos muestra aumentos sólidos en las nóminas no agrícolas, sin embargo la tasa de desempleo aumentó al 4%, datos que ya hemos visto. Creemos que este último ofrece actualmente una aproximación más cercana a la realidad que las nóminas, ya que el modelo de BLS para estimar la creación muerte de empresas, que añadió 231.000 puestos de trabajo, está retrasado respecto a la realidad del aumento de los cierres de establecimientos y la caída de la formación de empresas. Creemos que el ritmo subyacente de creación de empleo actual probablemente sea inferior a 100.000 por mes. Ojito, porque esto lo dice Bloomberg y está dando un golpe sobre la mesa. Nos está diciendo cuál es el dato más importante de estas dos que se presentan, y nos dice que ahora mismo es mucho más fiable y es más importante esa tasa de desempleo. Quizás eso es lo que ha interpretado el mercado, porque fíjense como el S&P 500, que abrió en negativo y que debería de haber tenido un movimiento más negativo con este salto sorprendente a las nóminas, está teniendo en estos momentos un rendimiento positivo. Fíjense que sube un 0,11%. Sí que es cierto que, bueno, la renta variable varía mucho, incluso de aquí al cierre de mercado pues puede variar considerablemente. Pero también es cierto un punto, y es que está teniendo este rendimiento mientras que los rendimientos americanos a 10 años han tenido un salto muy considerable. Fíjense que se han situado en el 4,43%. Ni más ni menos que se han ido a máximos de, fíjense, vamos a ver aquí, el lunes 3 de junio, es decir, prácticamente va a cerrar la semana sin grandes cambios, incluso a la baja con ese movimiento fuerte que tuvo el lunes. Vamos a ver cómo se interpreta o cómo interpreta un poco todos estos datos. Bueno, yo creo que un poco la parte más preocupante de estos datos, como dice Timiraos, son datos que se quedan un poco más ahí, los datos de empleo, pero sí que es cierto que ese dato un poco más hot, un poco más caliente, un poco más preocupante puede venir por el lado de los salarios, y puede decir, junto con el dato de ISM Servicios que tuvimos más positivo el miércoles, puede decir, ojo, que todo apuntaba a desaceleración bastante clara, quizás no es tanto. Al final el mercado va poniendo las cosas en su sitio, y cuando algo se está descontando mucho, pues ojito, que es cuando empiezan a salir datos un poco más en la otra dirección. ¿Es una alarma muy grande que los ingresos hayan saltado esto o que hayan salido ligeramente superior al esperado? No, la verdad, o sea, no es una alarma considerable, es más bien lo que viene pasando, que es que el gran riesgo de la inflación en Estados Unidos es que se va a estabilizar por encima de lo que se esperaba, y quizás también lo tienen que hacer estos ingresos por hora. Por tanto, ahí es donde está considerablemente el gran riesgo. Fíjense que si nos vamos a ver el gráfico de ingresos por hora, aquí vemos como está ya claramente estabilizado, o más estabilizado que, por ejemplo, en otras regiones, como por ejemplo, pues me viene a la cabeza Reino Unido, incluso Europa, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Pues ocurre algo que se ve muy claramente, y es que la estabilización, la línea naranja, fíjense que
todo apunta a que se va a situar considerablemente por encima de los niveles prepandémicos. Y al final es que esto es el gran riesgo, es que esta es la situación de la inflación. La nueva normalidad, como ya anunció el Banco Central Europeo en el día de ayer con su bajada de tipos, es superior a los objetivos que se tenían previos, al menos durante unos años, haciendo también que la tasa neutral de tipos de interés se sitúe por encima de esos tipos ultra bajos de previos a la pandemia, ¿no? Por tanto, no es tanto un riesgo de repunte, sino es un riesgo de que se va a estabilizar, que al final es el verdadero riesgo, por encima de los objetivos. Y luego había un punto muy importante a lo que había que estar pendiente, que ya ha comentado también Bloomberg, que es quizás la primera bajada de tipos va a venir más por el mandato del empleo que por el lado de la inflación, que ya vemos que está claramente estabilizada. Pues estos datos tampoco apuntan a ello. No apuntan ni mucho menos a lo contrario, pero sí que es cierto que la bajada de tipos para julio, si antes se esperaba poco, a no ser que ocurriera un dato, una catástrofe, el día de hoy, pues hoy yo lo daría prácticamente por descartado. Ahora sí, sobre la mesa para septiembre evidentemente se mantienen, y más teniendo tantos datos por delante como se tienen. Así que nada, veremos a ver. Sigo considerando mucho más útiles en estos momentos las peticiones semanales de subsidio, los datos de paro semanal que estamos viendo, que ya hemos visto cómo en mayo han salido los tres datos más elevados del año 2024, y que desde mi punto de vista es ahí donde está un poco el jugo. Por último, un pequeño comentario sobre el cierre de sesión. Haré más comentarios el domingo, que hoy no tengo tiempo, pero sí que es cierto que sobre todo ese salto de los rendimientos americanos a 10 años ha sido un poco la clave de todo, ¿no? Es decir, y lo que ha asustado en un primer momento. Este salto se debe, como digo, especialmente a ese dato de salarios un poco más caliente, y lo que hace es dar un golpe en la mesa y poner todo en su sitio. Es decir, ni como se estaba descontando en su día un sobrecalentamiento de los datos de inflación, pero tampoco pienses que hay una desaceleración bastante grave en estos momentos, ¿no? Es un poco a lo que yo interpreto. Lo que sí que hemos tenido ha sido una caída muy considerable de los rendimientos derivado del oro, derivado de ese salto de los rendimientos. Ya saben que sobre todo el oro reacciona muy bien o al alza con caída de los rendimientos. Este salto de los rendimientos que ha pillado un poco por sorpresa hoy ha afectado al oro, quizás también ligado a ese no anuncio o la paralización de las compras del Banco de China, que era el mayor comprador anunciado de oro, bueno, anunciado y no anunciado, pero China era el Banco Central el mayor comprador de oro. Puede que también esté muy ligado a eso. No obstante, fíjense que el oro ha tenido un rendimiento muy superior durante todo el año 2024, y en estos momentos pues incluso no estaba reaccionando ni siquiera a esa caída de los rendimientos. Quizás un poco de consolidación, de aceptación de precios no vendría nada mal. Bitcoin también ligeramente abajo. Un pequeño comentario sobre los market leader. Nvidia, fíjense que hoy sigue cotizando por encima de los 1000 o cotizando a $1.200, se mantiene evidentemente en rango de máximos históricos, pero yo pensaba que era hoy cuando habría con la división esa 10-1, debe de ser para el lunes. Pensaba que era a cierre del día 6 y que el split se producía el día de hoy. Es el lunes que es 10 de junio, perdón. Y bueno, estamos viendo un movimiento, pues fíjense, en el total de los 7 magníficos ligeramente abajo, sin grandes cambios tampoco en el día de hoy. Un punto relevante también, GameStop, fíjense que está cayendo 40%. Mucho cuidadito con lo que ocurra con las meme stock y demás. ¿Por qué está cayendo? Bueno, ha vuelto a presentar los resultados anticipadamente. No entiendo muy bien, ya lo ha hecho en otras ocasiones, no han terminado de gustar, pero es que además había presentado un offering de 75 millones de nuevas acciones. Muy típico en este tipo de compañías cuando hay sobrecalentamiento. En el día de hoy, en la tarde de hoy, estaba haciendo un directo Roaring Kitty. Ya hablaremos más en detalle de lo que ocurra alrededor de ello el domingo, pero sí que es cierto que una volatilidad, pues ya saben, gigante en este tipo de valores. Tengan precaución. Así que nada, tienen todos los detalles del vídeo de hoy, un poquito más corto, quizás no he ido tan al detalle como en otros, pero lo compensaremos el domingo con el vídeo de semanal. Así que nada, espero que les haya gustado. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario, y nos vemos mañana. Chao.